Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva píldora de Power BI. Ha llegado el año 2025 y toca estrenar nuevo vídeo. ¿Qué os quiero traer en este nuevo vídeo para que empecemos con potencia este nuevo año? Pues bueno, me gustaría hablar esta vez de un poquito de DAX, ¿vale? Lo que vamos a hacer es utilizar tres fórmulas que, bueno, he preparado un ejemplo práctico para que podáis ver las tres fórmulas en acción porque creo que son súper interesantes. Efectivamente estoy hablando de Related, Use Relationship y Treat As, ¿vale? Son tres fórmulas que nos pueden solucionar la vida cuando tenemos problemas de granularidad de datos, ¿vale? Voy a explicar rápidamente, después ya entraremos en materia, qué hace cada medida, ¿vale? O cada función. La función Related se utiliza para traernos valores de una tabla relacionada a otra tabla, ¿vale? Se suele utilizar mucho cuando trabajamos con columnas calculadas, aunque no es lo más eficiente, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de vez en cuando pues, necesitamos traernos datos en una columna calculada desde otra tabla que está relacionada, ¿vale? Esta función la quiero explicar principalmente para que la diferenciéis de UseRelationship, porque a veces parece que dan como un poquito de confusión, ¿vale? Esta función Related funciona únicamente cuando existe una relación activa entre las tablas, ¿vale? O sea, nos permite acceder a columnas de una tabla que está relacionada con una clave compartida, ¿vale? Con una key column que está conectada. Después tenemos la función UseRelationship, que lo que hace es activar temporalmente una relación inactiva entre dos tablas, ¿vale? Para poder hacer un cálculo. Esto es útil cuando tienes más de una relación entre tablas, que suele pasar mucho con la tabla calendario. Pues tenemos una tabla de ventas, que ahora la veremos, con diferentes tipos de fechas y queremos hacer cálculos dependiendo de la fecha que utilicemos, ¿vale? Esto es más fácil cuando lo veamos en un ejemplo. ¿Vale? Después tenemos la maravillosa función Treat As, que bueno, a mí personalmente me cuesta un poco de entender, entonces me gusta hacer hincapié en esta fórmula para que la aprendáis vosotras también, porque lo que hace Treat As es maravilloso, nos permite crear una relación entre dos tablas diferentes que en un principio no podemos relacionar, ¿vale? Esto es ideal para cuando no podemos establecer relaciones entre el modelo de datos porque nos hace un muchos a muchos, pero necesitamos que de alguna manera estas dos tablas estén conectadas. Entonces lo que hace es crearnos una relación entre tablas virtual. Es una medida que a mí me ha costado un poquito de pillarle el truco, pero que creo que una vez entiendes cómo funciona es muy útil. Así que bueno, vamos a pasar a un ejemplo práctico donde vamos a ver en acción estas tres medidas. Muy bien, y vamos con el ejemplo. Os voy a enseñar primero un poquito el modelo de datos que tengo, ¿vale? Aquí tengo muy poquitas tablas, tenemos una tabla calendario, tenemos una tabla de dimensión que nos trae, según el ID de centro, la ciudad y, bueno, algunos datos más de la tienda. Tenemos una tabla de presupuestos o target al que tenemos que llegar de ventas y tenemos una tabla de real en la que tenemos las ventas reales, ¿vale? Fijaros que aquí ya la primera diferencia que tenemos es que si queremos comparar el real con el target o el presupuesto, nuestro objetivo de ventas, aquí ya tenemos un problema porque el real nos viene con fechas, además tengo tres fechas de factura, de mercancía y de cobro. Y si nos venimos a presupuesto, yo no tengo fechas, tengo el mes, ¿vale? Eso ya es una observación importante. Ahora si nos venimos aquí a la vista del modelo, ¿vale? Vamos a ver cómo podríamos conectar estas tablas o cómo podemos trabajar estos datos, ¿vale? Utilizando Related, UseRelationships y Treat As, que en este caso nos van a salvar la vida. ¿Vale? Tenemos aquí nuestra primera relación entre tablas, tenemos que el ID del centro y la tabla de real, o sea, nuestra tabla de dimensión y nuestra tabla de hechos están relacionadas con la key column de ID de centro, ¿vale? E imaginemos que yo me quiero traer a la tabla de real, me gustaría traerme la ciudad, ¿vale? No es lo habitual, este ejemplo es un poco raro, pero se me ha ocurrido para que vierais cómo funciona Related, ¿vale? Hemos dicho que Related nos puede traer columnas de otra tabla siempre y cuando estén relacionadas, ¿vale? Vamos a empezar por esta medida, que creo que es la más fácil de ver. Entonces tenemos estas dos tablas relacionadas y yo lo que voy a querer es en real
traerme de ID de centro la ciudad, ¿vale? Entonces vamos a probar a crear una nueva columna, le vamos a poner ciudad y vamos a ver cómo funciona Related, ¿vale? Nunca confundir Related con Your Relationship. Parece que a simple vista pues es raro, ¿no?, confundir estas dos medidas, pero yo cuando empecé a mí me costó un poco cogerles el concepto. Entonces por eso me apetecía hacer este ejemplo. Vamos a poner Related y vamos a decirle, oye, ¿qué me quiero traer? Ya vemos que solo con poner Related en esta tabla de real, solo me deja elegir la tabla con la que tengo la relación, ¿vale? Que en este caso es ID de centro. Ya me está diciendo, oye Sara, solo puedes cogerte estas columnas que hay aquí, ¿vale? En mi caso voy a elegir ciudad. Muy bien, cierro el paréntesis. Y ya veo cómo con esta sencilla fórmula de Related yo me he traído a la tabla de real la ciudad. Como las tengo las dos relacionadas, simplemente tengo que decirle cuál es la columna que me quiero traer, ¿vale? Este caso os puede servir pues si tenéis igual dos tablas de dimensión que las tenéis conectadas, pero hay una tabla que no, pues por cualquier cosa no la utilizáis. Pues bueno, esta tabla la ocultamos, nos traemos solo la columna que necesitemos a esa tabla de dimensión que vamos a utilizar y ya está, y lo tenemos todo unido. A ver, normalmente siempre se dice que cuando tienes que hacer una columna calculada es que no has hecho algo bien en Power Query y en el proceso de ETL, ¿vale? Recordemos que siempre es mejor hacer el paso cuanto antes. Hacer mejor esta columna nos la podíamos haber traído mucho mejor en Power Query que ya bajada en Power BI con DAX. Incluso para hacerla en Power Query sí la podemos hacer en el origen de los datos mucho mejor que en Power Query, ¿vale? Siempre tenemos que mirar un pasito hacia atrás. Pero bueno, quería que vierais cómo funciona esta medida de Related, ¿vale? Ya tenemos la primera. Ahora vamos a ir a Your Relationship, ¿vale? Aquí nos encontramos que tenemos una tabla calendario y yo en mi fecha de real pues tengo varias fechas que me interesan como dimensión para analizar mis ventas, ¿vale? La primera sería la fecha de cobro, pero igual también me interesa saber cuántas ventas he realizado en la fecha de que envío la mercancía o en la fecha en la que emito la factura, porque yo igual emito la factura antes del envío de la mercancía e incluso del cobro. Entonces son tres dimensiones que me interesa mucho analizar. ¿Qué ocurre? Que yo cuando conecto la fecha con la fecha de cobro, ¿vale? Que es igual, mira, vamos a hacerla primero la fecha de factura, ¿vale? Que es la que siempre se suele utilizar en contabilidad, ¿vale? Hago yo mi relación aquí entre estas dos tablas y claro, ahora yo igual me interesa hacerlo por fecha de envío, pues vuelvo a coger nuestra fecha date de la tabla calendario, la vuelvo a poner en el real y ya observo que esta relación está desactivada, ¿vale? Yo puedo hacer varias relaciones entre las tablas, pero siempre va a haber una que es principal. Esto es muy importante cuando vamos a elegir en qué dimensión de fecha vamos a analizar nuestros datos, que siempre utilicemos la que va a ser como la estándar, ¿vale? Después dejemos en una relación desactivada las demás que nos interesen, porque vamos a poder acceder a estas relaciones desactivadas mediante el DAX, ¿vale? Vamos a poder hacer estos cálculos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la maravillosa Use Relationships, ¿vale? Vamos a hacer aquí nuestra primera medida. Nos venimos aquí, voy a decirle nueva medida, ¿vale? Y la primera que voy a hacer es según la fecha de factura, ¿vale? Voy a poner ventas, fecha de factura, ¿vale? Que esta va a ser como mi principal medida a analizar. Le voy a decir que me calcule la suma de la tabla de real, muy bien, de la columna del importe, ¿vale? Voy a ponerlo en un objeto visual, ¿vale? Para que veamos más claro cómo se van formando las medidas, ¿vale? Vamos a poner aquí que quiero saber con el mes, ¿vale? Cuáles son mis ventas a fecha factura,
Muy bien, pues tengo aquí las ventas que tengo en cada mes. Cada mes que he facturado, pero puede que no sea el mes en el que lo he cobrado o lo he enviado. Entonces, ¿cómo hago este cálculo? Pues voy a utilizar Calculate y Use Relationships. ¿Por qué voy a utilizar Calculate? ¿Vale? Esta va a ser ventas a fecha de envío. Muy bien, ¿por qué utilizo Calculate? Porque Calculate me hace un contexto de filtro, ¿vale? Calculate tiene, como ya hemos hablado en alguno de los anteriores vídeos, tiene esta función de contexto de transición, ¿vale? Que lo que hace es generar dentro de la misma medida un contexto de filtro, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Calcularme las ventas según factura, porque es la suma de la columna de importe de mi tabla de real. Pero dentro de este filtro voy a utilizar Use Relationships para que me lo calcule con la fecha de cobro, ¿vale? Entonces voy a utilizar mi medida de ventas de factura por fecha de factura y ahora voy a decirle, oye, Use Relationship, utilízame la relación que tienes entre calendario date y real fecha de envío. ¿Vale? Lo que estoy diciéndole es, oye, utiliza esta relación dormida que tengo, despiértamela y calcúlame las ventas a fecha factura o ventas totales, ¿vale? Pero utilizando la fecha de envío de mercancía. Ahora me cierro este Calculate y cuando activo, veis que ha cambiado. O sea, nos ha cambiado ya la fecha que tengo de factura, que es la fecha que estoy utilizando principal, ya no tiene el mismo importe que la fecha de envío. Porque yo puede que haya facturado cosas que no las he enviado. ¿Vale? Entonces, ¿qué he hecho? Cambiar el contexto de filtro de esta medida utilizando Use Relationships. Le estoy diciendo que la fecha, en lugar de utilizar la fecha que tengo en la relación principal, utilice la de fecha de envío de mercancía, ¿vale? Me despierte esta relación entre tablas y me haga el cálculo con esta, ¿vale? Lo mismo va a ocurrir si queremos calcularnos con la fecha de cobro, ¿vale? Si decimos ventas, fecha de cobro, voy a decirle, cálculame ventas de fecha factura, que es mi medida principal, y le voy a decir que esta vez uses la relación entre tablas que tenemos en calendario date y que me utilices, a ver que se me ha puesto aquí un paréntesis, y que esta vez utilices real, pero con la fecha de cobro. Muy bien. ¿Vale? Si ahora activamos la fecha de cobro, vemos que es diferente, ¿vale? No es igual la fecha de ventas de fecha factura, fecha de envío y fecha de cobro, ¿vale? Que hemos utilizado Use Relationships para activarnos estas relaciones que estaban dormidas. Y ahora vamos con la tercera medida de la que os quería hablar hoy, ¿vale? La tercera va a ser Treat As. ¿Qué problema tenemos aquí entre nuestra tabla de presupuesto y nuestra tabla de real? Pues como hemos hablado antes, tenemos que la tabla de real tiene fechas de comparación y la tabla de presupuesto solo tiene meses, ¿vale? Si yo me vengo aquí y aunque tenga los meses en mi tabla de objeto visual que estoy creando, si yo intento, me vengo aquí a presupuesto, intento poner aquí el importe, para que me genere una medida implícita, veremos que no está funcionando, ¿vale? ¿Por qué no está funcionando? Porque estas tablas, la tabla de calendario, que es la que me está aplicando este contexto de filtro con los meses, y la tabla de presupuesto, no están conectadas, ¿vale? Yo podría pensar, tengo aquí, en mi tabla de calendario, tengo aquí los meses, vale, pues me conecto mes y mes. Pero ¿qué ocurre? Que tenemos un varios a varios, porque ya en la tabla de calendario se repiten los meses, obviamente, y en la tabla de presupuesto también.
Vale, pero yo necesito ponerme aquí el presupuesto, mi target de ventas que necesito. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Vamos a quitarnos, por ejemplo, vamos a ver que queremos compararnos las ventas con el objetivo. Pues, ¿cómo podemos arreglar este entuerto que tenemos aquí? Pues con la maravillosa función treat_as. ¿Vale? treat_as lo que hace es generar una relación entre tablas virtual, ¿vale? Lo que hace es tratar esta tabla, ¿vale? Vamos a cogernos de calendario el mes y vamos a hacer como si esta tabla de mes funcionara igual que la de calendario, ¿vale? Es decir, si yo me vengo aquí, por ejemplo, y filtro solo el mes de enero, veo que aquí tengo muchos unos repetidos, pues voy a intentar replicar en la tabla de presupuestos que me filtre solo lo que tenga 1, el mes 1, ¿vale? De esta forma vamos a crear como una especie de relación virtual, aunque no estén conectadas, tendrán pues como la misma forma para encajarse, ¿vale? Este concepto es un poco extraño, a mí de hecho me cuesta explicar, pero ahora veréis cómo funciona la fórmula, ¿vale? Yo lo que quiero es que este importe, me lo segmente en trocitos con el mes 1, el mes 2, el mes 3, el mes 4, ¿vale? Que me genere estos bloquecitos, ¿vale? Por decirlo, de los meses dentro de la tabla de presupuesto, ¿vale? ¿Y qué voy a necesitar? Que para que me sume todo esto, voy a necesitar una fórmula iteradora que me vaya bloque por bloque y me sume todo lo del bloque 1, todo lo del bloque 2, todo lo del bloque 3, porque como realmente no voy a estar filtrando esta tabla, sino que voy a generar una filtración, por decirlo de alguna forma, virtual, ¿vale? No sabría buscar ahora mismo la palabra, pero como ficticia, digamos, ¿no? Vamos a crear un filtro ficticio para que nos cree estos segmentos y vamos a querer que nos sume lo que hay dentro, ¿vale? Para eso necesitaremos un sum, pero que trabaje de forma iteradora y nos vaya saltando sum del bloque 3, un sum del bloque 4, un sum del bloque 5, ¿vale? Para poder representarlo todo en la misma tabla. Entonces, la medida que vamos a necesitar aquí, vengo aquí a medidas, le doy a nueva medida y la vamos a llamar presupuesto, ¿vale? ¿Qué voy a utilizar? Mi fórmula iteradora favorita por excelencia, que es calculate, y le voy a decir, hazme una suma de el importe de la tabla de presupuestos, ¿vale? O sea, súmame toda la columna, pero en el segundo filtro le voy a decir que me trate, treat_as, que me trate todos los meses de calendario mes como si fueran, o sea, que me trate, perdón, lo he dicho al revés, que me trate la columna mes de presupuesto como si fueran los meses de la tabla calendario, ¿vale? Para ello, primero lo que tengo que decirle es cuál es la tabla o la columna que me va a servir de referencia, ¿vale? Mi primera referencia va a ser calendario mes, esta de aquí, ¿vale? Esta es la que voy a coger como referencia. Utilizo el values para que me cree una tabla que solo sea esta columna, ¿vale? Aquí si leemos la expresión dice que nos trata las columnas de la tabla de entrada como columnas de otras tablas, ¿vale? Mi columna de la tabla de entrada es calendario mes, entonces quiero que me trates todos estos meses, ¿vale? Dentro de presupuesto mes, ¿vale? Es un poco marciano de explicar, pero ahora cuando cierre el calculate entenderéis cómo funciona. Si yo ahora aquí he generado, aquí, muy bien, me he generado un segmento ficticio, ¿vale? Dentro de presupuesto mes, le he dicho que mes 1 me lo trate igual que si fuera el calendario mes, ¿vale? Entonces, si veis aquí, ventas me está filtrando por el calendario mes y presupuesto me está sacando también el del calendario mes 1. ¿Por qué? Porque yo le he dicho a esta tabla, que es mi tabla de presupuesto,
que me cree un segmento ficticio que tenga unos. ¿Vale? Entonces, ¿qué está haciendo? Sumarme estos 24.000. Y el efecto que crea es que yo cuando lo meto dentro de la tabla del objeto visual, me puede hacer esa suma, ¿vale? Dentro de este segmento. Como tengo un calculate, ¿vale? Esta suma me va a iterar y me pasa a la siguiente. Me pasa al mes 2. Entonces, yo tengo dentro del mes 2, en mi tabla de ventas, ¿vale? Que la tengo aquí. La tengo como filtrada por el mes 2, ¿vale? Que esto ya me lo está haciendo, esta suma me la está haciendo aquí porque estas dos tablas sí que están conectadas. Y en la tabla de presupuesto le he generado un filtro ficticio con el mes 2, ¿vale? Está tratando esta columna de mes como si fuera la del calendario y me está generando estos 26.000. ¿Vale? Esto es ya os digo que para explicarlo me cuesta y es un poco complicado, pero vamos a ver otro ejemplo de Tritask, ¿vale? Para que lo veáis. Ahora, por ejemplo, imaginaros que yo en lugar de querer los meses, yo ya me he hecho esta de suma de importe, la puedo quitar, ¿vale? Porque yo ya he conseguido dentro de esta tabla tener las ventas por meses y el presupuesto también, ¿vale? Que me genere ese efecto de filtro. Pues ahora no lo quiero por mes. Ahora lo quiero por ciudad. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que vuelve a no funcionar. ¿Por qué? Porque yo me he preparado mi filtro de Tritask que me haga los segmentos según los meses. Entonces, claro, aquí yo ya no tengo meses. Aquí ahora me lo está agrupando por ciudad. Tengo que conseguir crear un Tritask en el que me genere este mismo efecto, que el presupuesto, en lugar de filtrármelo por los meses, me haga segmentos por ciudad. ¿Vale? Y me haga esta suma dentro de la ciudad. ¿Vale? Aquí me está englobando todos los meses del año. Entonces, nos venimos aquí a crear una nueva medida. Esta la vamos a llamar presupuesto 2, ¿vale? Para que veamos la diferencia. Utilizamos nuestra expresión favorita, el calculate, ¿vale? Y ahora le voy a decir, otra vez, súmame de la tabla de presupuesto el importe, ¿vale? Porque yo sigo queriendo que me sube el importe, pero esta vez, para realizar esta suma, dentro de esta tabla de presupuesto, me vas a tratar presupuesto ciudad como si fuera y de centro ciudad, ¿vale? Entonces, vamos a utilizar Tritask y le vamos a decir que mi columna de entrada o mi tabla de entrada es y de centro ciudad, ¿vale? Que esta es la que voy a utilizar yo como referencia para filtrarme la tabla de presupuesto, ¿vale? Y en la segunda le voy a decir cuál es la columna de la tabla de presupuesto que yo quiero filtrar como si fuera y de centro ciudad. Pues es presupuesto ciudad, ¿vale? Estoy creando esa conexión entre estas dos tablas desconectadas. Estoy generando ese efecto de que me filtre con los segmentos que yo necesito. Entonces ahora, si esta medida la arrastro aquí, veréis que ya funciona perfectamente. Ya me puedo quitar esta de presupuesto porque ya he conseguido generarme aquí dentro de esta tabla de presupuesto los segmentos de filtro, ¿vale? Esos contextos de filtro con las ciudades. Entonces, aquí en Sevilla, pues me suma todo. Es que funciona perfectamente. Y en Madrid, ¿vale? También me está haciendo toda la suma. En Bilbao no tengo ventas, pero sí que tengo presupuesto, ¿vale? Entonces me saca estos 10.000 euros. He generado este filtro de forma ficticia en esta tabla para que cuando yo me monte mi objeto visual, pues genere este efecto de filtro. Y bueno, espero que os haya podido quedar un poquito más claro cómo funcionan estas tres medidas, Related, Your Relationships y It As. Me pareció que este ejemplo era bastante representativo porque es un problema real que tuve y me unía estas tres medidas. Y bueno, espero que, aunque me haya costado un poquito de explicar, que lo hayáis podido entender o al menos os haya quedado un poquito más claro o os haya dado alguna idea, ¿vale? Para que lo podáis utilizar en vuestros reportes. Y llegamos al final de esta píldora de Power BI. Espero veros en la próxima. Que tengáis un buen día.